proceso de conversión de la energía, no sé, convirtiendo la energía lumínica, la energía radiante del sol, la estamos convirtiendo en electricidad mediante estos paneles, y luego esta electricidad es transportada por los cables, es en energía química, como energía química dentro de una batería, y en todas estas conversiones de energía se pierde calidad, no se pierde energía. O sea, la energía siempre va a estar, tiene que ver con el primer principio, la energía siempre va a estar, solo que hay una parte de esa energía que la vamos a poder En utilizar. calor se va como calor. Se va como por efecto Joule, por los cables. La mayor parte se va como calor, es verdad. Pero también hay, en el proceso de carga, hay fenómenos que ocurren dentro de la batería que hacen que se pierda material de las baterías y no se vuelvan a recombinar las cargas para almacenar todo lo que le alimentamos. Entonces, una gran parte de la energía eléctrica generada la podemos acumular en la batería, pero siempre va a haber una fracción que la vamos a perder, que no la vamos a poder recuperar. Debido entonces a esas pérdidas asociadas en el proceso de carga. Eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de dimensionar las baterías. Vamos a tener en cuenta distintos factores de seguridad y factores factores que justamente nos hacen tener un margen frente a estas pérdidas, ¿no? Tiene que ver con el rendimiento del sistema. Tiene que ver con el rendimiento del sistema, exactamente. Además que los mismos paneles no convierten en energía eléctrica toda la luz que reciben. Eso ya, ahí hay, en ese proceso de conversión de la luz en electricidad, ya hay una pérdida, ya hay un concepto de rendimiento asociado, y luego hay por el regulador también habrá ciertas pérdidas de eficiencia, porque bueno, el regulador también consume energía, también hay de calentamiento y de rozamiento eléctrico dentro del regulador que hacen que lo que tengamos a la salida no sea lo mismo que tenemos a la entrada. En la batería también, ¿no? La energía que volcamos en la batería no vamos a poder reconstituirla luego en forma de energía eléctrica cuando queramos utilizarla. Ahí va a perder en el proceso. Va a quedar acumulada en otra forma de energía, pero no la vamos a poder utilizar para... Eso lo vamos a ver también cuando charlemos sobre baterías. El otro bloque, el bloque de acumulación, contiene tres componentes, que son el banco de baterías, propiamente dicho, es decir, el conjunto de esas baterías interconectadas de alguna u otra manera, en algún tipo de conexión, que como en un todo, ¿no? O sea, ese banco de baterías es como una gran batería, es una asociación de baterías en serie o paralelo, que dan una capacidad de almacenamiento acorde a la necesidad que hemos diseñado. El otro componente sería el regulador de carga, que es un elemento que se encarga de proteger a las baterías contra la sobredescarga. Es tan importante el proceso de carga como el proceso de descarga, y en ambos procesos la sobrecarga y la sobredescarga. Entonces el regulador protege a la batería de estos fenómenos. Sí, acá, perdón que le haga una salvedad.
Puede ser que este material haya estado basado en sistemas donde no estaban juntos el regulador de carga de las baterías con el control de carga. Y a su vez, en las baterías de litio, este control de carga y descarga está incluido en las propias baterías, que se llama BMS. Por eso puede decir que esté o en el bloque de acumulación o en el bloque de control, pero sí o sí tiene que tener un regulador de carga. Claro, tal cual, exactamente. Sí, una batería sin un regulador o sea, podemos estar cargando permanentemente. Alguien podría decir, sí, pero carguemos siempre. Total, la carga siempre es importante, pero podemos caer en el extremo de sobrecargar y la vamos a dañar si la sobrecargamos. Además de otros peligros que puede llevar este efecto, el regulador de carga hace que disminuya mucho la vida útil de las baterías. Y el tercer componente de los que les comenté son los fusibles o llaves de protección. Es decir, aquellos elementos que de maniobra y control que hace que la instalación de márgenes de seguridad, ¿no? Sí, para no dañar los cables, para que no se produzcan sobrecalentamientos en los cables. Siempre las protecciones eléctricas protegen los fusibles o protegen a los cables, están calibrados para no dejar pasar la corriente por encima de determinado umbral que está relacionado con la máxima corriente que admite ese cable, ¿no? Ese conductor. Entonces, bueno, podemos llegar a tener grandes cantidades de corriente, sobre todo en la parte de continua. La batería funciona con corriente continua y cuando se trata de bancos de batería muy grandes, de altos valores de corriente y tensión, hay de conductores de muy alta sección, de muy gran sección. Hablamos de secciones de que producen, hay que protegerlas, ¿no? Porque si nos pasamos en la corriente que admiten, se pueden recalentar y mucho. Es mucha superficie y puede generar un calentamiento muy grande. Profe, te hago una pregunta. En términos de seguridad, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Sistemas de fusibles o llaves o combinados? Y las llaves la llave es un elemento que funciona funciona con un principio termomagnético que protege contra la sobrecarga y el cortocircuito. Si está calibrado, sí. Lo que pasa es que a veces el fusible permite, una vez que se quema, hay fusibles que son muy buenos. De hecho, los NH se los utiliza en las redes eléctricas, porque bueno, son capaces de soportar muchas mayores corrientes, ¿no? Pero bueno, cuando se abre el circuito, cuando actúa la protección, hay que reemplazarlo. En cambio, la llave tiene un mecanismo que corta, pero no hay que reemplazar la llave, a menos que se rompa. Claro, el fusible se quema, digamos, la llave corta. Bueno, tiene que cambiar. Claro, y a veces el ingenio popular hace que uno puentee ese fusible para que siga andando. Claro. Porque dice, bueno, en total yo lo controlo, yo estoy ahí, para que no haya problema. Claro, entonces el cable, el fusible se corta y por no ir te pasa un domingo y por no ir hasta el pueblo o a la ferretería a reemplazarlo, o por ahí no lo tienen, le pones un bleca, ¿no? Y
Y ahí es donde ya... Claro, se soluciona el problema. Ojo que Claro, ahí ya entras en... las protecciones en corriente continua no son las mismas que corriente alterna. Por eso se usa mucho fusible, porque es muchísimo más barato. Una protección de corriente continua está 7 a 10 veces más de lo que sale en corriente alterna, ¿no? Por eso se sigue usando fusibles. Además eso, es verdad, claro. Claro, aparte también las corrientes son mayores en corriente continua. Por eso se usa eso. Por eso hay que verlo en cada caso. Bien. El medidor de carga de batería puede formar parte del regulador de carga o convertirse en un componente adicional, porque es cierto que el regulador de carga, o sea, tener un medidor de carga de la batería es muy útil para saber en qué estado de carga está la batería, justamente, ¿no? La mayoría de los reguladores de carga ofrecen un medidor de carga de batería incorporado. Hoy en día, con la electrónica y con el grado de avance, esto viene en todos los equipos, ¿no? Antiguamente, mucho más, no tenían a lo mejor displays, no tenían pantallas con la presentación de distintos datos, sino que eran solamente uno, dos o tres LED cargando o no cargando, pero el usuario no tenía mayor información que eso. Hoy en día, con el avance de los componentes, de la electrónica, todo esto se puede presentar en una interfaz de comunicación con el usuario, y el usuario puede ver en todo momento distintos aspectos del proceso de carga, hasta incluso los equipos entregan también información de una evolución histórica, lo cual es muy útil. La electrónica se ha metido muchísimo y para bien en esto. Pues terminan siendo equipos muy sensibles, equipos por ahí más costosos, pero se puede, es mucho una instalación con este tipo de inteligencia, con este tipo de electrónica involucrada. Así que bueno, la cuestión del medidor de carga... En los equipos aislados es menos común que tengan tantos detalles, pero en los híbridos y en los conectados a red sí, son bastante. Es más, uno lo puede manejar por la computadora, por el celular. Claro. Casi todos piden conexión a red. O sea, lo que busca el mercado fotovoltaico es lograr competir con la de red, ¿no es cierto? Entonces se busca ofrecerle al usuario la posibilidad de, aparte con la posibilidad de vender energía, cada cual puede convertirse en productor, disponiendo de una cierta superficie en su casa, puede convertirse en productor de energía y vender esa energía. Entonces el mercado fotovoltaico busca ofrecerle al usuario toda esta información, ¿no? De cuánto genera, toda la información necesaria. Entonces se conciben estos equipos para esa utilización. Cuando uno diseña un equipo, un sistema para un uso aislado, perdido allá en la montaña, ¿no? Esas casitas que están totalmente desconectadas de la red y necesitan un abastecimiento eléctrico mínimo, ¿no es cierto?, como para alimentar una heladera, unos foquitos y elementos indispensables para la vida. Ahí ya no se necesita tanto preciosismo, tantos equipos tan sofisticados, porque se busca una instalación que sea una instalación estacionaria que pueda
entregar energía de manera confiable la mayor cantidad del tiempo, sin a lo mejor tanta posibilidad de, no es necesario tanto nivel de detalle, porque, bueno, se busca eso, y aparte que tampoco puede llegar a haber personal que visite esa instalación. Entonces, bueno, ahí por ahí se buscan equipos más robustos, ¿no? Bien. Bueno, el banco de baterías, dentro de estos componentes, tiene estas características, ¿no? Se deben utilizar baterías de ciclo profundo. Las tensiones de estas baterías andan entre los 2, 6, 12 volt. También hay baterías de 24 volt, pero las tensiones de baterías se consiguen asociando baterías en serie para aumentar la tensión, ¿no? Son comunes por ahí las baterías de tensión como de 2 volt, porque antiguamente que son los vasos, son celdas de 2 volt, claro, las prismáticas. Exacto. Antiguamente cada vaso de batería, todavía coexiste la denominación de vaso, los recipientes en donde se produce la celda electroquímica, un recipiente de vidrio que se lo denominaba vaso, ¿no? Y las tensiones que era capaz de producir en bornes era de 2 volt. Entonces, hoy en día se utilizan esas celdas, ¿no? La asociación de 6 volt, cada celda es un conjunto de placas, placas que contienen al cátodo y al ánodo, y un electrolito que las interconecta, donde se produce la reacción y reducción de los cátodos, y producen tensiones de 2 volt. Entonces se asocian internamente en los acumuladores valores comerciales de 6 y 12 volt, como las que conseguimos en las baterías monobloc, que es como se le llama, ¿no es cierto? Pero también se pueden adquirir estos recipientes, estos vasos o estas celdas en tensiones de 2 volts. Entonces uno puede armar una batería de 10 volts, por ejemplo, con 5 vasos. La característica de una batería de 2 volts es que pueden entregar una corriente muy grande. La tensión a lo mejor es muy chica, pero por la fabricación de esa batería podrían llegar a entregar corrientes muy grandes. Entonces, asociando en serie estos recipientes, podemos obtener la tensión que necesitamos. Porque, bueno, a lo mejor una batería de 12 volt, esas baterías monobloc de 12 volt que ya vienen ensambladas internamente, tienen una magnitud de corriente muy acotada. Así que, bueno, el mercado ofrece muchas soluciones muy variadas, y bueno, hay para todos los gustos en esto. Pero lo importante de esto es que las baterías deben ser de ciclo profundo, es decir, el ciclo de descarga, la cantidad de energía que se le pueda extraer tiene que tener una profundidad importante. La profundidad de descarga de una batería de auto es del 10-15%. Diariamente, o sea, una batería para uso solar necesitaría tener como mínimo una profundidad de descarga del 60%, es decir, poder descargar hasta un 60% la batería. Por supuesto que las baterías alcalinas tienen muchísimo más profundidad. Cuanta más profundidad tenga el banco de baterías de descarga, cuanta más profundidad de descarga tenga, va a servir. Y bueno, si nosotros dimensionamos un banco de batería, ¿no? Pero el fabricante nos dice que esa batería
tiene una profundidad de descarga del 50%, quiere decir que vamos a tener que dimensionar el doble de capacidad para utilizar lo que necesitamos nosotros. En cambio, si el ciclo es del 100%, es decir, si la profundidad de descarga es mucho mayor, podremos utilizar hasta un 90%, 95% de esa capacidad, entonces vamos a estar más cerca de lo que necesitamos, no vamos a tener que sobredimensionar mucho. Pero es muy importante este aspecto. Batería de ciclo profundo, niveles de descarga profundo durante muchos ciclos de carga y descarga, es decir, el banco de baterías tiene que soportar estos niveles de descarga profundos para muchos ciclos, porque la idea de la batería tiene que tener una vida útil larga, no queremos estar cambiando baterías cada un año, cada 2 años, y tiene que soportar también niveles de descarga profundos, porque a lo mejor es un lugar que está aislado y está permanentemente en funcionamiento, a lo mejor hay periodos con mucha nubosidad, de poca producción, entonces ahí de poca producción energética, en ese caso la batería tendrá que responder frente a la instalación y correr el riesgo de ser descargada mucho. Ese banco requerirá de cargas profundas y entonces el banco de baterías ahí tiene que poder responder, ¿no? No puede disminuir su vida útil. La conexión del hilo para aumentar la tensión o la corriente o ambos, de la misma manera que lo hacemos con los módulos fotovoltaicos. Se puede dar en serie, paralelo o de forma mixta, para aumentar estos parámetros. En algunas aplicaciones también se utilizan las baterías estacionarias, esto es, se les llama baterías estacionarias a aquellas que no requieren ningún tipo de mantenimiento. Normalmente las baterías tienen, a veces en el mismo uso hay fenómenos de gaseo, fenómenos de pérdida de electrolito, que eso redunda en la capacidad para regenerar las cargas y entregar la tensión y la corriente de diseño, que ante casos de pérdida de electrolito, esa batería pierde rendimiento. Entonces, en algunas baterías, la posibilidad de reponer electrolito, ¿no? Como cuando le ponemos agua destilada a la batería del auto, tiene adentro, se lo aumenta la solución ácida y entonces la batería sigue funcionando. En las baterías estacionarias esta posibilidad no está, porque justamente si bien hay una mínima pérdida de ese electrolito, el electrolito está en estado de gel, por lo tanto no está líquido, y entonces se lo tiene, digamos, ahí contenido en el recipiente sin necesidad de agregarle destilada para aumentar su volumen. Entonces a estas baterías se las llama estacionarias, porque están, digamos, sin necesidad de mantenimiento. Estas baterías, tienen menos ciclos de vida, con descargas profundas, pero, como decíamos, no necesitan mantenimiento. Bueno, ahí, en lo que es batería, porque, ahora están las baterías de ion litio. Sí, se volvieron a usar también las de níquel ferro. Se pueden conseguir de litio-ion, de litio-ferro-fosfato, fósforo, hay un montón de combinaciones. Sí. Titanato de litio. Hay un montón de combinaciones. ¿Cómo? Titanato de litio, hay incluso una que es de aluminio aire, que se usan, cápsulas de aluminio que producen hidrógeno
y en esa recombinación generan electricidad. No, sí, el avance que hay en las baterías es muy grande y hay mucho interés en esto porque es la pata fundamental, ¿no? Sí, esta todo bibliografía hoy en día se específica busca. está muy centrada en las de plomo ácido, aunque no lo diga, tanto por las tensiones que habla, como por el tema de que después se va a decir que máximo se tiene que calcular un 50% para el banco, baterías, etcétera. Claro, Pero claro, hay sí, otras tecnologías que hay que meritarlo cuando uno va a hacer el proyecto. O sea, si yo exacto. necesito una cierta cantidad de energía y bueno, voy a poder o tener que pasarme a otras tecnologías, aunque sean más caras, pero a la larga van a terminar siendo más baratas por el precio por ciclo. Claro, exacto. Acá es cierto lo que dice Luciano, este material por ahí está más enfocado en la tecnología más común, que se conoce, la tecnología más común, que es la batería de plomo ácido, es decir, batería que tiene sus, sus placas Limitaciones. de plomo y electrolito ácido, ¿no? Están sumergidas en ácido sulfúrico. Es como la batería de auto, pero con algunas modificaciones, ¿no? Para obtener descargas profundas y corrientes, digamos, bueno, para obtener parámetros de uso en instalaciones fotovoltaicas. Pero sería el principio de la batería que conocemos, ¿cierto? Después hay otras tecnologías en batería, en todos estos materiales que se mencionó, que son, sí, son tendencias nuevas, No materiales son y tan aleaciones nuevas. la Edison, o sea, la de níquel ferro, justamente la usaba Edison en los primeros autos eléctricos en Sí. 1900. Y se siguen usando en los No, subtes y en los no, trenes no, me hace refiero. 100 años. La Claro, telegráfica, no por es que son ejemplo. nuevas, pero no, por ahí, sí, la La que le batería, llaman batería telegráfica, el otro tipo de batería es la batería alcalina. claro. Bueno, Sí, esa por ejemplo claro, la batería tiene alcalina, un solo uso. claro, O sea, la batería de, como las pilas, o sea, el efecto lo hace una sola vez y una vez que está desencadenado ya no lo puede parar. claro, Hay otras tecnologías que uno le saca el electrolito y el efecto no existe más. O lo puede, las de níquel ferro, como les decía, se pueden cavitar y cambiar el electrolito y pueden durar hasta 100 años. Pero tienen sus claro. particularidades, cada tecnología tiene sus particularidades, hay que ver cuál es la mejor. Por eso, claro, hay, sí, hay muchas, en estas tecnologías, es decir, como dice Luciano, hay que ver cuál es la mejor, Cuando veamos baterías, después de si acuerdo quiere al proyecto. le sigo un poco la charla. No lo vamos a quedar ahí porque recién empieza. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. Pero bueno, por eso, estos parámetros, estos comentarios que hacemos ahora en la presentación apuntan por ahí a la batería más común pero bueno, vayan sabiendo que hay otras tecnologías que tienen otros valores de tensiones, otros valores, otros niveles de descarga. Esto es como ver el Eh, manual de un Fiat 600. No quiere decir que todos los autos tengan un motor como ese, ni que consuman nafta, ni que tengan ese tamaño. Es un ejemplo, pero hay un montón está el diésel, está el gas, está el eléctrico, está el de hidrógeno. Bueno, esto es lo mismo. Exactamente, exactamente. Experiencia que Bien. vayamos teniendo. Claro, sí, un poco también en base a la inquietud, en base a la necesidad por ahí, si uno tiene determinado proyecto, de acuerdo a los proyectos que uno va desarrollando, ¿no es cierto? Ahí estaba buena esa diapositiva que mostró, ahí se veía una de un vaso, o sea, de dos vasos
Claro, de 2 volts. O sea, es un exactamente. vaso de 2 volts que tiene las placas de plomo transparentes. Esta es muy usada en náutica. Incluso las de Lara San Juan eran bastante parecidas, nada más que no eran transparentes, ¿no? Claro, claro. Y la otra es una Trojan que sí, es BRLA. La batería monobloque, esa que decíamos, que adentro tiene 3 vasos de esa... seis vasos de esas, como esta que está a la derecha, pero, o sea, son 6 conjuntos, digamos, similares a esta que está a la derecha, que están contenidas dentro de todo este recipiente, ¿no? Un momento, profe, en el PDF que mandó, justamente estas imágenes están bloqueando el texto. Ah, tenés razón. Y Sí, son varias seguidas así que les ocurre lo mismo. está bien, bueno, Cuando lo paso de PPT a PDF se lee. Eso, perdón, bueno, lo voy a reenviar entonces. Está bien. Bueno, Bien. gracias. Perfecto, gracias, Rogelio. Bueno, después está el otro componente, ¿no?, del bloque de acumulación, es el regulador de carga. Un poquito evita la descarga de las baterías a través de los paneles durante la noche, porque los paneles durante el día son... el panel fotovoltaico es un gran diodo, que deja, bueno, y envía esa electricidad a las baterías. Pero por la noche, cuando no hay generación, si la batería está conectada directamente al panel, el panel cierra el circuito de la batería, por lo tanto todo lo que se cargó durante el día sale de la batería y atraviesa el panel como si fuera un diodo. Entonces se descarga la batería a través de esos paneles durante la noche si no hay una protección adecuada. Es decir, el panel es superior a la tensión de batería, entonces la batería carga. Pero si la tensión del panel es menor que la tensión de la batería se descarga. Esa es la forma que la batería sabe si tiene que cargarse o descargarse, según la tensión que se le aplica en sus bornes. Una batería de 12 volt entrega tensiones de 12 volt cuando conectamos una tensión mayor a esos 12 volt, ponele unos 14 volt, la batería se da cuenta que hay que cargar, es decir, admite cargas, circula corriente y ocurren procesos electroquímicos que la carga de la batería, es decir, hay una recombinación interna de los electrodos para aumentar su potencial eléctrico, su potencial de carga. Pero cuando esa tensión mayor cae por debajo de determinado valor, convierte en un elemento un alimentador, o sea, entrega energía. Y eso es lo que ocurre si no hay algún equipo que lo evite. El regulador está un poco también para evitar esa descarga de las baterías. También evita la sobrecarga. Uno puede decir, bueno, la batería es fundamental, entonces la cargo. Un tanque de agua que no es un tanque que almacena electricidad como si fuese un tanque de agua y tenemos el agua que no hay problema si lo cargamos. Bueno, si a un tanque de agua lo sobrecargamos por encima de su nivel, se va a rebalsar. Con la batería pasa algo parecido. Si la sobrecargamos por encima de determinado nivel, el problema acá es que se rebalsa. Al sobrecargar la batería, empieza a producirse un burbujeo del electrolito por aumento de la temperatura. Ese burbujeo va en aumento. Sube la temperatura, sube la presión. Sube la presión, sube la temperatura, hasta que la batería explota. De hecho, es lo que ocurre cuando no hay un regulador y las baterías están permanentemente conectadas al panel.
el panel produce, la Se empieza a batería inflar, carga, ¿no, profe? carga, Primero. hasta que empieza a elevar temperatura y un sector, digamos, dentro de la batería donde se almacenan los gases Los gases, sí. que Sí, se si producen. es RLA Pero- se libera, pero ya te queda menos electrolito porque estás perdiendo electrolito que se va por la válvula. Por supuesto que tiene una válvula de seguridad, pero si la producción a veces es muy grande y es mayor el aumento de presión que la descarga, va a estar, puede llegar a niveles inseguros hasta que puede terminar con la explosión de la batería, literalmente. Bueno, en el caso del litio, por ejemplo, en vez de explotar directamente se ignita y llega hasta los 5000 grados. Y en el caso de las de níquel ferro, produce hidrógeno. O sea, cuando se sobrecalienta Claro. el electrolito, en vez de producir ácido sulfúrico de más, produce hidrógeno y eso es volátil. O sea, si uno no se cuida Claro. dónde lo está poniendo la batería, puede llegar a tener una pequeña bomba de hidrógeno que no es nada divertido. Sí, que no es nada divertido, tal cual. Claro, por eso, entonces el fenómeno de sobrecarga hay que evitarlo. Y bueno, corta la vida útil de las baterías, por supuesto, y también evita la sobredescarga de la batería, porque el fabricante de las baterías nos va a decir que su batería admite una descarga de determinado nivel de profundidad. Esto de la profundidad de descarga tiene que ver con esto. Las baterías, una batería de plomo ácido normalmente tiene los fabricantes recomiendan no descargar la batería más allá del 60% de su capacidad, para que la batería pueda tener, digamos, las condiciones para poder volver a cargarse y entregar esa corriente nominal para la cual están diseñadas. Ahora, si la descargamos por debajo de ese umbral, de ese valor, lo que vamos a producir es, vamos a utilizar energía, pero cuando la querramos cargar, no vamos a poder devolverle a la batería, recombinar para obtener los valores nominales, y entonces la vida útil va a reducirse. Si sobredescargamos la batería, vamos a producir un fenómeno. Si descargamos la batería por debajo de ese umbral, de ese valor de profundidad, vamos a producir fenómenos irreversibles en las placas que harán que la batería no la podamos volver a cargar como lo hacíamos. Entonces, es otro fenómeno que hay que evitarlo, la sobredescarga de la batería. El regulador evita también esto y va censando permanentemente el estado de carga de la batería. Cuando llega a determinado valor preseteado para esa batería, directamente la desconecta. Desconecta la batería para no seguir usándola. O desconectando los consumos cuando se llega a niveles muy peligrosos. Eso no lo puede hacer uno porque tendría que estar sentado al lado de la batería permanentemente, y no es la idea. Entonces tiene que haber algún equipo que proteja la batería de eso. También el regulador de carga provee el régimen de carga más apropiado para determinado tipo de batería. Los reguladores de carga tienen un algoritmo de carga que se compone de distintos ciclos de carga, ¿no? Ciclos rápidos, ciclos cortos, ciclos de una alta corriente durante un lapso de tiempo, otro ciclo de una corriente pequeña durante un tiempo prolongado, ¿no? Es toda una curva, se le llama algoritmo de carga, con la que funciona el regulador para determinadas baterías, ¿no? Uno carga el regulador con información de esa batería, y entonces el regulador se encarga de la batería de ese ciclo de carga más apropiado.
régimen de carga más apropiado, ¿no? Hay baterías que admiten una pequeña carga durante mucho tiempo, hay baterías que necesitan una ecualización, es decir, niveles a lo mejor de carga elevada durante algún tiempo, ¿no? Y rápida para producir un burbujeo controlado de manera de que se mezcle el electrolito adentro. Entonces, bueno, todo eso lo logra el regulador con este algoritmo. Mantiene abierto el circuito de carga si el voltaje de salida de los paneles es menor que el del banco de acumulación, lo que hablábamos, paneles. Y también proveen estos reguladores funciones auxiliares, como el monitoreo del nivel de carga de la batería, con el tiempo de carga de la batería, distintos parámetros que son presentados a veces en una pantalla para el análisis del funcionamiento de la instalación. Y como decía Luciano, también muchos ofrecen una conexión remota y la posibilidad de ser manejados y operados remotamente. Bueno, tienen salida para... Profe, perdón que nos quedó rebotando una idea y que me parece que habría que aclararla. Un panel no funciona como un diodo, es más, tiene diodos de protección y de derivación en algunos casos, pero no es un diodo es algo que deja pasar la corriente en un sentido. Si funcionara como un diodo, solamente pasaría hacia el lado del bloque de alimentación. Bueno. Sí, hablando es un punto de generación-consumo, o sea, es un generador, funciona como un generador y como todo generador es reversible. Entonces, cuando no genera es como el equilibrio termodinámico, donde tengo más energía de un lado siempre va a pasar a la que tiene menos. Cuando esto se invierte, funciona al revés. O sea, si yo tengo dos tanques de agua, cuando uno esté más arriba que el otro, va a pasar al que tiene menos. Cuando el otro esté al revés, la batería va a tratar de descargarse por el panel. Entonces, justamente tiene diodos de bloqueo o de derivación, justamente para que no se descargue por el panel. Lo mismo pasa con los motores también. Sí, está bien, es muy apropiada es muy apropiada la observación que haces, es verdad. Lo que me refería a lo mejor como diodo, porque, bueno, es una juntura PN de la misma característica de un diodo, pero es cierto, es cierto, o sea, genera cuando, en un sentido genera y en otro sentido consume. Tiene algunas características similares a un diodo, justamente por esto, pero no es ni funciona como un diodo, porque si no, no necesitaría diodos. Sí, tal cual, es verdad. Bueno, es verdad, retiro esa comparación con el diodo. Porque en el grupo estábamos conversándolo, pero por ahí los que ven el video y dicen, bueno, sí, el panel es un diodo. Entonces, se complica después. Está bien, está perfecto. Genial, gracias por la aclaración. Bien, sí, igual después cuando veamos los paneles, Sí, esto es como una presentación de todo, después va a analizar parte por parte y lo vamos a poder ver mejor. Así que si le quiere dar más velocidad, está todo bien. Una vista de conjunto. Bien. Bueno, esto van a tener este problema acá también en el PDF, porque esto les va a tapar todo el texto. Acá puse esto un poquito para que se vean distintos tipos de reguladores, ¿no? Fíjense, acá tenemos digitales, analógicos, estos... Claro, desde equipos que tienen, digamos, simplemente unos LEDs luminosos que dan idea de los procesos, hasta equipos que son mucho más, que se comunican de otra manera con el usuario, con pantallas, con información en pantalla y, bueno, otro tipo de prestaciones. Pero también hay todo un mercado enorme de reguladores, incluso se integra hoy en día la función de regulador cargador. Dentro del mismo equipo están los reguladores regulador inversor,
el mismo equipo que tiene la función de regulador de carga, también realiza funciones de inversor, ¿no? Entonces, bueno, también es un avance nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero es un avance, digamos, en estas tecnologías que hace que los equipos se hagan cada vez más. Por lo general, después de cierta potencia, ya uno ve con muchas más funciones y con controles más estrictos. Obviamente hay gente que lo necesita por ahí para 800 watts Claro. y no va a andar necesitando una conexión de Bluetooth o de internet para verlo, ni necesita tanta precisión con las baterías, pero en equipos grandes, por ahí un 10% de la batería es 3-4 horas de energía en la casa, entonces ahí sí, los equipos como el que se ve a la izquierda arrancan en los 2 a 3 kilowatts de potencia. Claro, son equipos mucho más grandes, sí. Estos chiquititos de la izquierda, de la derecha, por ejemplo, este es parecido al Siltron, y esos son de 20, 30 amperes máximo. O sea, si fuera banco de 24, que por lo general son para bancos de 12-24, tenemos 24 volt, 30 amperes, son 600 watts, o sea, 500 y pico de watts, no es algo muy importante, pero los otros sí. Los otros sí son para equipos, para instalaciones mucho más grandes. Perfecto. Bueno, el otro componente, los fusibles o llaves de protección, que mencionamos algo antes, protegen las baterías y son incorporados al sistema como un elemento de seguridad también, ¿no? Evitan cortocircuitos accidentales entre los bordes, encadenan un cortocircuito, ¿no? La corriente que circula por la batería alcanza valores muy altos en muy poco tiempo. La reacción química que se produce dentro de la batería, y dentro de la batería hay un recalentamiento, una disipación de calor dentro de la batería, y ahí es donde se produce la disociación de los componentes del ácido del electrolito, generando gases. Una parte de esos gases, pero otra parte no se van a acumular ahí, porque justamente hay una generación muy rápida de esos gases, y la batería termina estos electrolitos suelen ser muy corrosivos y entonces un daño muy importante, ¿no? Ahí en la legislatura porteña, cuando estaba dando las clases en Lugano, uno de los chicos estaba trabajando en la empresa que puso los paneles solares en la legislatura. Y fuimos una vez justamente para ver las baterías, y se dieron cuenta cuando estábamos que se habían empezado a derretir como 6-8 baterías. Tuvieron que desalojar todo, equipos de protección, tienen que tener trajes anticorrosivos, máscara de gas, porque encima la legislatura porteña por lo general tiene pisos de mármol. El mármol, cuando entra en contacto con el ácido sulfúrico de las baterías, produce gases tóxicos. O sea, hay que tener mucho cuidado dónde se pone, cómo se pone y el mantenimiento de esto. Claro, mirá vos, justo fueron de visita y se encontraron con esa sorpresa. Sí, o sea, el chico que estaba en Sustentator. Sustentator, sí. Bueno, eran los encargados de esa instalación, pero hacía mucho que no le daban mantenimiento. Y bueno, y él antes de entrar nos dijo, no podemos ver los bancos de batería porque vamos a tener que cortar todo, vamos a tener que desalojar.
Justamente por esto, porque se habían, bueno, y pasó después las fotos, un chico muy jovencito, pero que había hecho mucha experiencia en el tema. Mirá qué bien. Y bueno, y después nos sacaba fotos, no sé, ahora no las tengo a mano, pero estaban con los trajes blancos anticorrosivos y con máscaras, justamente por el tema del piso, porque el piso de mármol que tienen arriba, incluso le habían puesto las baterías en un anexo en la terraza. Sí. Si bien estaba bien ventilado, obviamente se había generado acumulación porque habían reventado, no sé si eran 6 o 8 baterías. Eran de las tipo Trojan, de esas, creo que de 180 Claro, per hora. Y a su vez estaban carcomiendo porque quedan, o sea, en vez de, no lo elevaron, por lo general se elevan esas para que escurra si hay un problema de eso. Bueno, lo dejaron directamente en el piso, entonces en el piso empezó a comerse el piso y empezó a comerse las baterías de al lado. Aparte genera mucha temperatura eso. Claro, Se dieron cuenta por la baja de producción, pero después de que ya se habían reventado los vasos, porque tiene una baja de almacenamiento, pero siguen guardando energía, o sea, siguen cerrando el circuito. Claro. Mirá vos, qué sorpresa. Por eso, a ver, en las instalaciones grandes prácticamente no se recomienda hacer con plomo ácido porque tiene un mantenimiento muy extenso, hay que andar midiendo el electrolito, hay que ser muy específico, y a su vez el electrolito es un precursor químico que tiene que tener uno un permiso para para poder utilizarlo. Entonces se recomienda o litio-ion o LiFePO, que es el más común ahora para instalaciones grandes. De más de 5 kilowatts se usa eso. Claro, por eso, sí. Sí, bueno, es el tema este. Claro, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta, sí. La tecnología de acumulación depende de la potencia. Perfecto, bien. Por el comentario. Sí, vamos bien. a... Saltó una imagen de vuelta. Bueno, acá tenemos llaves termomagnéticas, ¿no? Vean los fusibles. Un poquito como a modo de ejemplo. Bueno, todo eso le va a tapar esas llaves son de corriente alterna. Las de corriente continua son muy diferentes y son monomódulos y bastante más voluminosos. Ahí se nota que bueno, por el código de colores no es de una instalación. Este es de una instalación eléctrica común. Las de fotovoltaica es negra y roja y a su vez cada uno es un módulo, no son bipolares, son simples, son monopolares. Claro. Y son bastante más caras, por eso le decía, a veces es mejor utilizar fusibles que son mucho más baratos y aparte más seguros porque se puede ver que acá en las llaves después de 7, 8 accionamientos ya empiezan a perder efectividad. Tiene un arco voltaico muy importante. Claro, tal cual. Sí. Sí, justamente el fusible tiene ese cuerpo grande, es para atenuar el arco voltaico que se produce cuando hay Muchas veces cuando hay un cortocircuito muy importante siguen, no cortan, directamente se funden adentro y se generan incendios. Tal cual, sí. Bien. Bueno, el inversor es un otro componente de los sistemas que tiene como misión convertir la corriente continua de las baterías o de los paneles en corriente alterna, con las características de la corriente alterna
que utilizamos en voltaje y en frecuencia. El hecho de que no haya por ahí, o sea, muchos de los equipos comerciales se producen para ser utilizados en corriente alterna, porque es o sea, más comúnmente, y muchos equipos no tienen, no funcionan en corriente continua. El hecho de no tener esos modelos hace falta alimentarlos con corriente alterna, y en ese caso vamos a necesitar un inversor para convertir la corriente continua en alterna. Hay muchas tecnologías en lo que es inversores. Hay desde inversores de onda cuadrada, que son los más básicos, los más simples, los más baratos, la senoidal pura, que bueno, tienen otras características, entregan una señal senoidal pura luego de todo un procesamiento de la señal de manera electrónica, lo cual los hace equipos mucho más costosos, mucho más sofisticados. La necesidad el tipo de equipos que uno necesite alimentar, vamos a elegir entre una u otra tecnología. Bueno, acá hay voltaje y frecuencia, se refiere a los valores comunes de tensión y frecuencia de la corriente alterna, que varían de acuerdo al país, pero normalmente están entre 110 y 230 volt, y entre 50 y 60 Hz la frecuencia de línea. Estos equipos inversores toman una señal continua de 12 volt, de frecuencia cero, y internamente, de manera electrónica, convierten esa señal en una señal alterna, mediante distintas tecnologías, como les comentaba. Puede ser por modulación de pulsos, puede ser por distintos mecanismos que ya vamos a ver, pero lo importante es eso. Y a la salida obtenemos una señal alterna, una onda cuadrada, es decir, con saltos de una tensión negativa a una tensión positiva de manera alternada, de acuerdo a la frecuencia, o una señal pasando por una señal alterna, una señal modulada, similar a la senoidal pura, hasta señales de carácter senoidal puro. En toda esa gama hay todo un abanico muy grande de soluciones y de precios de los equipos que, de acuerdo como les decía, de acuerdo al uso que le vamos a dar, a la necesidad que queremos abastecer, vamos a optar por uno u otro. Acá tenemos también una pequeña fotito. Bueno, ese era un Siltron, ese es bastante utilizado. Claro. Hay distintos niveles de potencia. Esto es algo chico, pero hay inversores mucho más grandes. Son los equipos que se utilizan necesariamente en las plantas de generación, esas enormes instalaciones con centenares de paneles que están produciendo energía, y luego esa energía es inyectada en la red. Y entonces, para inyectar esa energía que producen los paneles, hace falta que atraviesen un equipo inversor para convertir esas enormes cantidades de tensión continua, alterna justamente, y ser volcada a la red. Entonces ahí tenemos equipos enormes, de 50 kVA, tenemos una gama muy grande, tipo de seguridades, de protecciones y unos especificaciones técnicas que hay que de dimensionarlos. Y tenemos en este caso de la foto para usos domiciliarios, para usos puntuales. Y también distintas formas de conectar el inversor a un grupo de paneles, que ya la vamos a ver en su momento.
pero bueno, esto es a modo de pantallazo general. Y acá vemos un poquito en este esquema cómo juega de alguna forma el inversor, ¿no? Donde acá tenemos esta instalación en donde tenemos un generador, que ese generador estará compuesto por paneles, y a su vez los paneles están compuestos por células fotovoltaicas. Todo ese generador, ese conjunto, entrega una corriente continua que atraviesa este equipo regulador, controlar el proceso de carga de las baterías o de enviar cargas en tensión continua a los consumos, y a su vez, como salida de la batería, tenemos los consumos en alterna que, previo al paso por un inversor, los parámetros eléctricos tienen la salida para los equipos que consumen corriente alterna. Es un poquito también a modo de esquema donde es que se ubica el inversor, ¿no? Igual otra vez está mal hecho el esquema. Por esto de que la salida de... Tanto la salida de corriente continua como la de corriente alterna debe ser del regulador, no pasar por la batería. Es más, con este esquema, el circuito de corriente continua no tendría alimentación, que no tiene lógica. El circuito de corriente continua no tendría alimentación. O sea, se alimenta. Si fuera literal, ¿no? Esto. Claro. Porque tanto se alimentaría directamente de los paneles. Continua como alterna debería salir del de load, de carga. Claro. Bueno, no importa, igual esto debe ser que yo no es la primera vez que lo veo en esta. No, sí, está en todos lados aparece esto, es verdad. Está bien, es para prestarle más atención. En Paralelo Solar, en Energizar, en un montón de empresas que dan cursos, lo dan así y lo dan como muy generalizado y bueno, y uno pasa. Pero si uno se especializa y hace la parte de instalación, se da cuenta de que obviamente está mal. Después, si me permite, le hago una aclaración sobre los tipos de instalación, porque esto que estamos viendo es todo off-grid, pero hay otro tipo de instalaciones y estaría bueno que se sepa para que tengamos una idea más general. Perfecto. Sí, acá es off-grid, es decir, fuera de la red o aislado. Ese es el concepto que está diciendo Luciano. Es cierto, un poquito esta introducción está hablando de un sistema que estaría aislado de la red. Acá esta casita está completamente aislada de la red. Los consumos, tanto en corriente continua como en corriente alterna, estarían acá siendo alimentados por el sol. Pero hay otros tipos que están conectados, es decir, que hay una alimentación dual, ¿no? De parte de la red eléctrica como por parte de la instalación, o a su vez también el sistema fotovoltaico puede ser utilizado para inyectar energía en la red, no abasteciendo un consumo, sino vendiendo energía, inyectando energía en la red para aumentar la capacidad de la misma. Bien, y luego el bloque de carga contiene los circuitos de entrada y alimentación dentro de la casa. Caja de fusibles o de distribución permite la separación y protección de las áreas de consumo. En ese caso, esa caja de fusibles o distribución permite distintos calibres de cables, permite sectorizar, dividir en secciones, ¿no? La instalación para efectuar trabajos de mantenimiento o reparación, y son los conceptos que aplicamos a lo mejor en una instalación eléctrica convencional, ¿no? Esto de sectorizar los circuitos para
justamente no quedarnos sin luz en toda la instalación. En que hay que tener en cuenta es la conexión a tierra, es una pauta de seguridad para evitar, para permitir que vayan a tierra todas las corrientes de fuga, todas las corrientes espurias y que no produzcan usuarios. Bueno, el bloque de carga es un poquito sencillo. Acá tenemos algún esquema de todo de esto que decimos, ¿no? Los distintos circuitos están comandados por llaves termomagnéticas, y cómo está, digamos, sectorizado el circuito, ¿no? En cocinas, tomas corrientes, circuitos de iluminación. Bueno, esto ya lo han visto también en instalaciones industriales, me imagino. Y por último estaba el bloque de cableado, que permite la interconexión de los distintos elementos que estuvimos viendo, ¿no? El funcionamiento de estos cables va a permitir maximizar la instalación sin tener pérdidas de energía grandes por culpa de la disipación del calor, ni entrar en condición de funcionamiento inseguro. Una instalación muy al límite de la corriente admisible del cable, el conductor, va a generar un desgaste, una fatiga del material que puede dar en un sobrecalentamiento o hasta un incendio a veces. Entonces, las restricciones de corrientes admisibles, ¿no? Y todas esas cuestiones va a redundar en la correcta instalación. Bueno, también es importante el tema de los cables. Si trabajamos en corriente alterna o continua, la decisión de trabajar en corriente alterna nos va a permitir opciones de cobre, como decíamos antes, y costos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el lado de la cuestión de la eficiencia del inversor, la compra del inversor, el dimensionamiento, que también tiene la selección del conductor debe ser hecha teniendo en cuenta algunos factores, ¿no? La corriente máxima, la corriente máxima admisible que el cable debe manejar, cuál es el tipo de aislación, la caída de tensión admisible también. La norma establece para iluminación o para circuitos generales distintas pautas de caída de tensión. El material también con el que está hecho el conductor y la cubierta exterior de protección, porque en algunos casos tendremos cableado que debe circular a la intemperie, entonces tendremos que proteger el cable de determinada manera, utilizando cables que sean capaces de ser utilizados a la intemperie, o si tenemos que hacer cable subterráneo, cable aéreo. En esos casos, la cubierta exterior es un factor importante que hay que tener en cuenta. Y esto en cuanto al bloque de cableado. Y por último, tener en cuenta también las pérdidas. Habíamos mencionado antes que la transformación de la energía supone pérdidas, y estas pérdidas se cuantifican mediante la eficiencia. Las pérdidas en la carga y descarga de las baterías, en los cables y las conexiones, y en todos los dispositivos electrónicos que utilicemos, sea regulador, sea inversor. Esas pérdidas van a adquirir un peso importante a la hora del diseño y deben estimarse. Hay modelos matemáticos que estiman las pérdidas de acuerdo a los tipos de dispositivos, de circuitos que vamos a conectar, y de esa forma entonces nos independizamos de las pérdidas, ¿cierto? Bueno, se da acá como un valor típico de las pérdidas del sistema es del 40%, es decir,
los sistemas en general pueden tener una eficiencia del 60%, lo cual es un valor bastante conservador. Se pueden dimensionar sistemas con una eficiencia bastante mayor, pero decir una eficiencia del 60% es una pauta bastante conservadora, ¿no? Que puede servir como un margen de seguridad. Pero todo eso en el diseño vamos a ver estas cuestiones más en detalle. Y bueno, acá tenemos para finalizar un esquemita con distintas valores, ¿no?, de eficiencia de los equipos. Fíjense ahí, la eficiencia de transformación en un panel fotovoltaico está entre el 10 y el 20%. Luego tenemos la eficiencia del regulador entre un 80 y un 99%. Realmente los equipos electrónicos, regulador e inversor, manejan eficiencias muy grandes porque, bueno, hay mucho avance tecnológico, mucho estudio, mucha optimización en estos sistemas y han permitido obtener eficiencias muy grandes, tipos de eficiencia del 95%, del 98%. Eficiencia de carga y descarga en las baterías también involucran valores entre el 87 y el 90-95% de la batería, de la tecnología utilizada de la batería, y de cómo sea utilizada la batería durante su vida útil. Y luego tenemos la eficiencia de los equipos, ¿no? Esto tiene que ver con el etiquetado energético que hablábamos al principio, si es A, si es AA. Eso, bueno, tiene que ver ahora con de qué forma consume la energía el equipo en cuestión. Y ya la última diapositiva. Así que volvemos acá. Bien. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí, acá estamos. Sí, estamos acá. Sí. Voy a acomodar entonces las diapositivas vamos a quitar, Sí, digamos. son para que varias, no son como 6 o 7. Sí, Claro, son varias, son cuando varias. lo pasó de PowerPoint a PDF, ahí le quedaron incrustadas. Metió Pero todo, no le hace la sí, transición. metió todo plano. Tal cual. No, lo que le decía así que bueno, eso lo voy a... de los tipos de instalaciones, yo, Sí. o por lo menos como lo aprendí, se separan en 3 grupos principales. Las que son aisladas, las que son interconectadas y las que son de propósitos específicos. Por ejemplo, esas son muy particulares para radioconexión, para telecomunicación, para bombeo, que son la mayoría de las veces estacionarias, para señalización. Entonces, esas las dejamos medio como aparte porque son muy específicas y necesitan baterías especiales, paneles especiales. Estamos hablando de cosas que por ahí no las ven en años o que tienen un uso estacional y están súper dimensionadas las baterías, súper dimensionado todo para que nadie le tenga que prestar atención. Y que cargan muy poquita energía por mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los más comunes de este tipo de instalaciones es los teléfonos que vemos en las rutas. Esos son instalaciones estacionarias. Después los aislados son como este sistema, pero dentro de los aislados tenemos como 2 grupos: los que son totalmente aislados y los que tienen una parte híbrida, pero no de alimentación, o sea, de alimentación pero no de interconexión. O sea, yo puedo recibir energía de la red pero no aportarla, ¿sí? Claro. O directamente puedo no tener la red. Y por el otro lado, los interconectados también tenemos esto de que puedo tenerlo solamente conectado a la red, que es el on-grid puro o o tie grid, también se le dice tie grid. Tie quiere decir enganchado.
que sincroniza Sí. todo el tiempo con la red. Si yo no tengo red, no tengo, aunque tenga sol, no tengo energía, no tengo, porque funciona por sincronismo. O sea, es todo el tiempo yo le estoy dando a la red y la red me está dando a mí y no tengo almacenamiento. Y por otro lado tengo también conectado a la red los on-grid híbridos que sí o sí tienen almacenamiento, no pueden no tener almacenamiento, que tengo como filtro para los peak shaving y un montón de peak shaving. Es cuando yo tengo sobre picos de tensión o bajas de tensión en la red y las suplo con mi batería. Y a su vez tengo mi propia energía de mis paneles solares, pero puedo entregar a la red y estamos intercambiándonos energía todo el tiempo. O no, o me desconecto. Esto es mucho más lo utilizado en las ciudades, porque más que nada es para mejorar la calidad de la distribución de energía. Y este tipo de equipos se ve en potencias mayores a 3 kilowatts. No vamos a encontrar un híbrido de 1,5, pero sí podemos encontrar un on-grid puro de 1,5. Lo mismo con los off-grid, más de 5 kilowatts. Sí, va a haber, pero ya va a tener otra tecnología, va a ser mucho más explicado el monitoreo, y a su vez va a admitir muchas más fuentes de energía, porque si yo estoy en un lugar aislado puedo tener también un generador. Entonces tengo un generador y lo prendo. Entonces estas posibilidades nos dan que tengamos una variedad de opciones. Ya el off-grid puro, el off-grid con batería exclusiva sin interconexión a la red, medio que no se usa, porque por lo general, salvo que estemos a 70, 80 kilómetros de una red eléctrica, suele haber alguna conexión, aunque sea inestable, entonces nos ayuda. Y el on-grid puro también se dejó mucho de usar, porque depende mucho de la estabilidad de la red. Entonces yo por ahí me invertí $2.000, $3.000, $5.000 en mi instalación, y porque tengo microcortes me está sacando todo el tiempo de línea por su protección interna, y yo no tengo energía y tengo los paneles, entonces tampoco me sirve. Es una apreciación personal, es muy específico de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, digamos a corto alcance. Estas son las diferenciaciones que yo hago. Este material que presentó el profe es muy específico de un off-grid puro, o sea, estoy en una hacienda a mucha distancia de una red eléctrica. Poner una conexión de red eléctrica me sale muy caro, me sale $1.000, $2.000, $5.000 el kilómetro, entonces no la pongo, prefiero ponerme mis paneles. Y no importa tanto el tema de la batería, si dura poco, si dura mucho, porque sí o sí voy a gastar menos que si tengo que pagar esa instalación. Claro. Sí, es cierto lo que dice Luciano, esto es lo básico, digamos, ¿no? Es la Está bueno porque más se ve básica, cada módulo por separado, porque después en las otras instalaciones, como dijo el profe, muy probablemente esté todo junto. O sea, es más, hay equipos que vienen la batería, el inversor, la protección y el regulador de carga, todo en una sola unidad. Entonces uno dice, bueno, entonces es una sola unidad. No, tiene un montón de componentes adentro. Pero nos sirve para ver por pedazo, por eso la mayoría de los cursos lo da, porque tiene separado el bloque de batería, pero a su vez hay como aclaraciones que uno tiene que hacer, porque, por ejemplo, en las baterías de litio, el regulador de carga está incluido en la batería, no en el control de carga. El control de carga lo único que va a hacer es conectar o desconectar los paneles. A su vez es muy posible que tenga interconectado un inversor. Entonces esas combinaciones, si uno las sabe, puede mejorar la instalación que quiere hacer. Por ejemplo, no va a ser lo mismo, para dar un ejemplo, la instalación que quería hacer Gonzalo, que me había llamado por el tema de un motorhome.
no va a ser lo mismo esa instalación que la que yo pueda hacer en mi casa. Claro, va a ser distinto. Va a ser muy diferente. Y bueno, y el caso que le había pasado es que la persona que lo había armado antes que él, lo había ahí puenteado con la batería, entonces las baterías le duraban 2 o 3 meses. Y decía, ¿cómo puede ser? Yo le cambié la batería. No llega la carga. Claro, ¿y por qué? Porque estaba siempre desconectado, o sea, siempre estaba consumiéndole de la batería y el controlador de carga justamente no controlaba nada porque estaba puenteado. Claro. Claro, a mí me pasaba que cuando me iba con el tester la batería, pero no sabía dónde venía, porque siempre tenía un consumo, aunque nada esté enchufada la batería. Y replanteé toda la instalación, todo, y no encontraba ningún cable como que estuviese haciendo descarga. Claro, Por eso habías fue conectado, claro. habías conectado esa conexión directamente a la salida del controlador, del regulador. Que la carga, digamos. Claro. Mirá vos, qué importante, ¿no? Sí. Claro, es un detalle que te termina arruinando la instalación. Totalmente, sí. Y ahí, no sé Qué si... bueno, eso vamos a prestarle más atención No, entonces. a ver, no sé si se ve ¿Qué mi nos está cámara. mostrando ahí, Luciano? Esto es un esquemita de... Un regulador de carga es eso. Se ve mi... No lo tengo Este muy es un chiquitito regulador acá. de carga Sí. 1224. Ahí se lo cargué. Este es un No, ni siquiera estoy viendo inversor. eso. Ahí está, sí. Y estos son los conectores que van a los paneles solares, que son los No MS4. no se te escucha, Luciano, estás muteado. Perdón. Muteado. Perdón, este es un regulador de carga de 1224 que es automático en el sentido de que detecta si la carga, si la batería es de 12 o de 24, o de los paneles es en 12, que en realidad es 18, o 24, que en realidad es 36. Y este es un inversor muy simple, y estos son los conectores MS4 que se utilizan para conectar directo a los paneles solares. Bueno, las conexiones son esto lo tenía para mostrar más o menos cómo era un esquema, pero a ver, ahí se ve bien. Ajá. Que está bien explicado, o sea, panel exclusivamente batería y exclusivamente el consumo. Hay algunos que tienen 2 pares más de bornes, que es para la línea exclusiva de 24 o de 12, o incluso los que tienen un display que se puede ajustar. Uno puede tener, por ejemplo, carga de celulares, entonces lo pone a 5 volt, o puede tener carga de notebook, entonces lo pone a 18 volt o 19 volt según la carga específica, y no necesita utilizar un inversor, o tiene luces de 9 volt, entonces usa de 9. Claro, perfecto. Perdón, bien. Perdón Perfecto, la facha. está bien, buenísimo ese. Perdón el peinado. Bien. Ha sido muy rica la clase. Sí, estuvo buena. Y se pone interesante esos temas. agradezco mucho. Rogelio, ¿querías hablar algo respecto del trabajo, de los ejercicios? Sí. No sé cómo están mis compañeros con ese tema, pero particularmente yo estoy trabado y entendí la primera parte de ser prolijo, de usar hoja grande. Eso está todo bárbaro. El tema es meter cosas adentro de la hoja. Perfecto. Ese es el problema que tengo. Bien. Y bueno, estoy un poco trabado quizás en el seguimiento de las fórmulas que hay que ver. No sé si tenemos 5 minutos, no sé qué tiempo tenemos. Si tenemos 10 tenemos también. Bien, y preguntarle, bueno, primero, este trabajo, ¿cuándo sería? ¿Tiene fecha de entrega o no tiene fecha? Porque queda sin fecha, por eso le pregunta. No le puse una fecha porque, bueno, quiero que lo hagan bien. Sí, entréguenlo. La fecha sería, podríamos poner... Tentativa, le hacemos tentativa, vemos como vemos. Vamos. Podríamos poner 20 días más o menos, o sea, lo puedo poner ahí en la... Le ayuda la nota en la conceptual, institución,
lo importante es el trabajo definitivo, ¿no? El de la instalación fotovoltaica. Ese es el Claro, que, digamos, da importante. la nota de... Exacto, el trabajo definitivo. Esa va a ser la nota, la nota, claro, pero la presentación de estos trabajos también me da la pauta de, así da una, les sirve a ustedes también como para aprender el concepto, fijar por ahí, bueno, simplemente eso, ¿no? Para... Sí, está bueno porque el software por ahí lo calcula, pero uno tiene que entender de dónde vienen los números. Claro, a veces hacer algunas cuentitas, no son muchas, a veces hacer este trabajo ayuda como para, bueno, acomodar un poco las ideas en la cabeza, más que nada para eso. Le hago un pequeño resumen de lo que estuve viendo, si le parece, rápidamente. Sí, creo que un poco lo que quiero encontrarle, como todo problema, es un poco el orden de, bueno, por dónde tengo que empezar. O sea, sé que primero, ¿cuál es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar la incidencia de la radiación solar, o sea, tengo que buscar el ángulo θ, es correcto, con referencia a la normal del panel, sí. esté en horizontal, esté en 60 grados, esté mirando al norte, al oeste y las diferentes situaciones que usted pidió. Claro. Bien, entonces considero que lo primero que tengo que encontrar es la declinación solar. Exacto. Bien, bueno, ahí lo que tengo que tener en cuenta es justamente viendo que tengo que considerarlo para este año, porque si yo tomo el del año pasado, que fue bisiesto, me cambia el día. Capaz que no hay mucha diferencia, deben ser monedas, hablando matemáticamente, pero bueno, es un punto a tener en cuenta. En el tercer decimal ya te lo perdiste. Sí, por ahí podés tomar, digamos, como valor estándar un mes de febrero de 28 días. Claro, por eso. Yo tomé el de este año que no es bisiesto, con relación al año pasado. Que claro. Pero bueno, eso debe ser una cosa un año no bisiesto. Muy pobre, en grado debe ser muy pobre. Bueno, Sí. Tengo la declinación solar para el 25 de mayo, tengo la declinación solar para el 10 de enero, y el ángulo horario que yo tomé, porque necesito un ángulo omega, tomé un ángulo, como es 14 horas, tomé un ángulo de más 30 grados, ¿es correcto? Es correcto, porque el mediodía solar es el 0. El 0, perfecto, muy bien. En la tarde, 2 horas después, responde a 15 grados. Correcto, muy bien. Bueno, después sí, entonces ahí apliqué la fórmula del ángulo θ para plano horizontal. Sí, perfecto. Correcto, donde en el final de la fórmula tengo que multiplicar por el coseno de omega, que sería el ángulo horario, y ese sería el coseno de 30 grados, ¿es correcto? Hasta ahí estamos bien. Es correcto. Lo demás ya sabemos todo lo que es. Bueno, eso me arroja un coseno de θ para esta circunstancia, para nuestra latitud, que es la que está puesta, de 0,46 el coseno. Ahí lo pasé, dice el arco coseno, para saber de qué ángulo estoy hablando, y me dice 62 grados con 33, no, 62 grados es como 33, 62 grados, no importa. Sí. Entonces, bueno, en mi cabeza me generé, bueno, si tengo 62 de θ, debo tener el complementario de la altura solar. Bueno, en el caso sí del plano horizontal, exactamente, sí. El complementario, entonces estamos hablando, vamos a hacer un promedio de 30 grados. Vamos a poner 30 grados para hacer números redondos. Bien. Claro. O sea, el ángulo, sí. A ver, el plano ahí está horizontal. Sí. ¿No? Sí. Es decir, es el plano que está horizontal mirando al cielo. Sí. El ángulo de incidencia de la radiación para ese día, a esa hora, tiene, respecto de la normal a esa horizontal, a ese plano horizontal, está a 60 grados. Correcto. En este caso, la altura solar sería, como decís vos, el complementario, es decir, 30 grados. 30 y pico de grados, claro. Sí, un número por ahí. Bien.
Ahora, hasta ahí dije, bueno, bárbaro. Ahora, el tema es cuando lo incliné a 60 grados el plano, Sí. ahí hice las cuentas y digamos que hice lo mismo, tomé en cuenta que es la fórmula para el hemisferio sur, donde la inclinación del plano se suma, pero bueno, o sea, es todo lo mismo incorporándole la inclinación del plano, nada más que eso. Y me la dio orientación al norte. bueno, sí, porque es el primer punto, correcto, orientación al norte, sí, o sea que está, digamos que está en la línea norte-sur perfecta. Ahí O sea, el azimut vale 0, el azimut vale o 180. No. ¿Sí? Exactamente, en el A, el azimut, sí, no tiene azimut, pero en el B, la orientación al norte corresponde a un azimut de 180. Correcto, pero en la fórmula no está puesto el azimut. Hay algún término en donde aparece el azimut. Pero en la anterior fórmula no lo tenía, entonces me está faltando el azimut. A ver, en el plano horizontal no le puse el azimut. Bien. Ahí no tiene bien, azimut. cuando yo lo inclino a 60 grados, Porque está ahí mirando tengo para que arriba, ahí considerar está. azimut. Diciendo que está orientado al norte. O sea, vos tuviste que girar el Entonces, plano. esa fórmula o no la tengo o no la encontré. Claro, ese es cuando uno se empieza a perder con estas cosas que no encontré. Por ahí dónde si la meter. próxima clase el profe tiene su computadora y nos va haciendo por lo menos uno de los ejemplos, Sí. lo vamos a entender mejor. Perfecto. Yo te re perdido también, Bueno. Por lo menos uno de los ejemplos, profe, o empecémoslo o lo hacemos con usted, entonces bueno, de última es un poco más interactivo, pero sí, a mí tampoco me quedó muy claro lo de los 180 grados. Porque acá tengo la fórmula bien. donde va, por ejemplo, el azimut, pero es con respecto Perfecto. a la normal del plano. O sea, esta aplicación práctica sería si yo tengo A ver, que déjame calcular por tabla y programar un seguidor para que cada minuto o cada hora esté cambiando de posición. O para saber en dónde va a estar el sol en determinada hora del día a determinada latitud. Fíjate en la diapositiva que vimos de posición del sol, la diapositiva de hace un par de semanas atrás, me parece que fue. Habíamos evaluado el coseno de tita en la diapositiva número 18. ¿Quiere que le presentemos esa? Así la Dale, puedo sí, ver. Lucho, sí, si puedes hacerlo mejor. A ver. Era la dale. RadTeoIn. No, ese es un XLS. Estimación de la radiación global. Acá está. La anterior, el conjunto anterior de diapositivas. El anterior. No, el donde dice posición del sol. Posición del sol. Ahí lo presento. Denme un segundito y se lo presento. Dale. Que es el ángulo gamma que Ahí tengo estoy que buscar. presentando, Claro. Había que hacer un glosario de ángulos también. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí. Estamos en constante solar, radiación, aeromasa. Espere que carga, porque estoy viéndolo desde la página. Ahí está. Posición del sol, acá. Ahí está. La página, la 17. No sé en cuál estamos. 11, 17. Acá. Esta es la 17. Ahí está. Fíjate que, bueno, ahí en la 17, la fórmula del coseno de tita es la más general. El estudio del plano horizontal, en la diapositiva 18,
Sí, es la Fíjate, la que diapositiva le sigue. 18 dice, si beta P es igual a 0, entonces la expresión del coseno de pita se reduce a esos dos términos. Claro. La latitud y el ángulo horario nada más. Claro, esa es la que usé para esta primera parte, claro. Eso se hace para la primera parte, exacto. Sí. Claro, pero para el otro caso, para el punto B, ya tenés que usar la diapositiva 17, es decir, ahí te aparece, fíjate, el azimut. Esa total que está ahí. Claro. O sea, hubo una simplificación de términos porque desapareció uno. Claro, al ser plano horizontal, el ángulo beta vale 0, entonces se elimina el término. Claro, pero todos los que tenían general, en el anterior beta de P, ahí los sacás. Por eso te quedaron esos otros dos términos nada más. Exacto. No, está bien. Lo que no sabía era, claro, yo esa fórmula como que la pasé por arriba, tomándolo como que esa fórmula quedaba resuelta en la segunda fórmula y ya después seguía para adelante y me olvidaba de esa fórmula. Fue una fórmula desarrollada que después ¿por qué se beta de P simplificaba sería, en alguna acción. ¿Por qué beta de P sería 180? No, perdón. No, beta de P. No, en este caso beta P sería 60 grados, porque la inclinación del plano era de 60 grados, ¿no? Y en el caso, y el coseno de, ¿dónde está? Que no lo veo, gamma ahora. A ver, ¿dónde está gamma? Que gamma está coseno de gamma y seno de gamma. Ahí abajo, ahí iría 180 grados. Claro, ahí gamma vale... Ahí abajo, gamma está casi en uno de los últimos términos. Sí, gamma aparece está acá en el segundo término... En el tercer término. En el tercero, cuarto y quinto. Sí, en el tercer. Gamma está en el segundo, tercero, cuarto y quinto. Cuarto y quinto. No, en el cuarto, ¿dónde está gamma? Ahí está, el coseno de gamma. Coseno de gamma P. Estás ahí. Gamma no es esta. No, esa es omega. Omega, tenés razón. Ahí está. Perdón. Entonces está en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Claro, vos lo que tenés que... Fíjate que esta fórmula, ahí dice, ¿no? Esta expresión permite determinar el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre un plano orientado en cualquier dirección y en cualquier día del año para cualquier latitud. Entonces, cada ángulo ahí se va a corresponder con los datos del enunciado. Correcto. En el caso de este-oeste, por ejemplo, tendría que ver, tengo un ángulo de 180 grados que sería la línea norte-sur y tengo que sumar o restar 90 grados en cada caso. Cuando me voy este-oeste, cuando digo algo de este-oeste, tengo que sumar o restar 90 grados a esa gama. Hola. Me quedé. ¿Alguien me escucha? Yo te estoy escuchando. El profe no lo veo. Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió. No, está muteado, profe. Ahí está. Ahí estoy. ¿Me escucha ahora? Dime, Rogelio. No, lo que decía es que en el caso de las orientaciones este-oeste, tengo que sumarla y restarle 90 grados a la azimut. ¿De acuerdo? Roge, yo te escucho. Roge. Sí. Ahí volvió. El rayo de incidencia. El rayo de incidencia no es 90 grados. ¿Cómo? ¿En dónde decís? Ahí la inclinación de incidencia ahí es un ángulo θ. Claro, incidencia es tita. Sí, pero se corta un poco lo que usted dice. Ahí. Estaba diciendo que el ángulo θ... Sí, lo escuchamos, creo que lo estamos escuchando. Sí, que ahí el ángulo θ, bueno, es una...
es un ángulo distinto de la normal al plano, en ese grafiquito. Bien, y ese ángulo, el coseno de ese ángulo, que es el que hallamos con esta expresión, va a depender de la línea punteada. Claro, la línea punteada representa la incidencia del sol, el rayo solar, digamos, la radiación. Eso, exactamente. Claro. Lo que queremos, o sea, el plano está inclinado, una determinada inclinación, y girado 180 grados porque está mirando al norte. Entonces, lo que se busca es cuál es el ángulo de ese θ para esa condición. Bien, y para las orientaciones este y oeste, a gamma tenemos que sumarle y restarle 90 grados. Claro, por ejemplo, bueno, girando en sentido antihorario, el este ¿Antihorario? Se encuentra... O sea, Sí. Sigo. Como cero. Yo tengo el sur como cero. No, con A 90 grados. A 90 grados voy a tener el este. Sí, correcto. O A sea, 180 el norte. Me perdí. A 180 el norte. Y a 270 el oeste. bien, perfecto. Bien, quería preguntar ese punto. Es 270, no menos 90, ¿correcto? No, es 270. 270. Bien. Tenía duda que hubiese que usar un ángulo negativo. Claro, O sea que al este 270. tengo 90 y al oeste tengo 270. 270. Y al norte tengo 180. El norte tengo 180, exacto. Perfecto. Bueno, listo, ya más o menos esa parte está. Y a ver el segundo ejercicio cómo era, porque ahora se me fue de la cabeza. Bien. Porque A ver. ya que lo tengo a mano, vamos a aprovechar. Sí, igual Sí. profe, la próxima si le podemos dedicar 10 minutos si usted tiene como para ir siguiendo Sí. por lo menos una parte del ejercicio, la más simple, Bueno. porque por ejemplo yo omega no sé de dónde sale, o sea, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en una diapositiva anterior. Omega es el dato de a qué hora está el sol, a qué hora qué hora estás considerando. Omega El es uso ese horario. ángulo horario que corresponde a las 14 horas, hora solar. No, está. Sí, Bueno, sí, me parece bien lo que dice Luciano, que lo veamos. Yo ver si puedo Bueno, tener ya- algo más avanzado. Porque ahora lo estamos viendo Vamos en la a- teoría, pero no en la práctica, por ahí. Claro. No, el segundo ejercicio Está bien, bueno, lo vamos- es más sencillo, porque está basado en los ejercicios que están en el trabajo, en el apunte. Lo vamos El a hacer ejercicio, juntos ese es más entonces. fácil. El próximo miércoles lo vamos a hacer juntos. Eso le íbamos a para preguntar. que se entienda. ¿El miércoles es el día que vamos a tener? Sí, o- esta próxima semana va a ser el miércoles. Probablemente cada 2 semanas tengamos que hacer el sábado. Igual lo va Probablemente, avanzando bueno, el antes. próximo miércoles, claro, yo les voy a avisar antes, pero el próximo miércoles va a ser, y el otro va a ser el sábado, pero bueno, yo les voy a ir avisando con tiempo. Bueno, perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Bueno, bárbaro, Listo, listo. profe. Entonces. Listo. Bueno, entonces perfecto, el miércoles vamos a charlar un poquito sobre este ejercicio y seguir avanzando con lo otro que habíamos empezado. Gracias. Perfecto. Gracias, profe. Y Un abrazo. Muy bien. Hasta la próxima, profe. Ustedes, Chau, chau. No, no, bueno.